Iroel, la bienvenida te la daba, este fragmento que veíamos del documental. ¿Cómo desmontarlo? ¿Cómo leer lo que nos dice estas imágenes? Bueno, el documental lo vamos a estar utilizando en varios programas porque yo diría que es más que un documental, un documento, ¿no? Es como un análisis del mundo contemporáneo y en particular de lo que el capitalismo nos dice a partir de mezclar imágenes que a veces pasarían inadvertidas sin esta narración crítica y un uso espectacular de la música, de las propias imágenes, en particular en este caso sobre el urbanismo, que es el fragmento que vimos, ¿no? Esta idea del hormigón, de la invasión del medio ambiente por estas obras que aplastan el mundo humanista, ¿no? Y que tan cara ha sido no solo al capitalismo, sino a sus usos extremos por las dictaduras, esta idea de los dictadores, de las obras monumentales, mientras el resto del país se hunde en la miseria, ¿no? Mientras más grande y más de postal, mejor. Claro que sí, y que ha sido utilizado mucho, sobre todo en América Latina y en nuestro Y en país. Cuba tiene sus ejemplos. Exactamente, Machado, Batista, incluso ahora hay una especie de intento de idealización de Batista a partir de que se hizo una carretera, que muchas veces detrás de eso hay escándalos también de corrupción, como pasa en todas partes, ¿no? Y hay intereses del propio dictador de aprovechar el acceso a determinado terreno que adquirió a partir de una autopista, de una carretera, etcétera, y lo cual Batista es testimonio importante, ¿no? Pero bueno, en los últimos tiempos sí es cierto que eso ha llevado a incluso intelectuales cubanos escritos sobre eso. Recuerdo un artículo reciente de Luis Toledo Sandes. Que tú comentaste también en tu blog. Sí, claro. Yo creo que no se puede pasar indiferente ante eso. Y bueno, no es algo tan reciente, o sea, ha habido otros intentos. Yo recuerdo, te traigo aquí, al historiador Elier Ramírez me envió a raíz de eso un texto de alguien que yo creo que es uno de los enemigos más grandes y más activos que tuvo la Revolución Cubana, aunque después tuvo alguna evolución. Voy a leer el fragmento, después te voy a decir quién, Después me dices el crédito. quién es el autor. Dice: en 1953 la familia cubana tiene un ingreso de 6 pesos a la semana, del 15 al 20% de la fuerza de trabajo estaba crónicamente desempleada. Solo un tercio de las casas de la isla tenían agua corriente, y en los últimos años que precedieron a la revolución de Castro, este abismal nivel de vida bajó aún más al crecer la población, que no participaba del crecimiento económico. De una manera que antagonizaba al pueblo de Cuba, usamos la influencia con el gobierno para beneficiar los intereses y aumentar las utilidades de las compañías privadas norteamericanas que dominaban la economía de la isla. Al principio de 1959, las empresas norteamericanas poseían cerca del 40% de las tierras azucareras, casi todas las fincas de ganado, el 90% de las minas y concesiones minerales, el 80% de los servicios y prácticamente toda la industria del petróleo, y suministraba 2/3 de las importaciones de Cuba. Quizás el más desastroso de nuestros errores fue la decisión de encubrir y darle respaldo a una de las dictaduras más sangrientas y represivas de la larga historia de represión latinoamericana. Fulgencio Batista asesinó a 20.000 cubanos en 7 años, una proporción de la población de Cuba mayor que la de los norteamericanos que murieron en las 2 guerras mundiales. Voceros de la administración elogiaban a Batista, lo exaltaban como un aliado confiable y un buen amigo, en momentos en que Batista asesinaba a miles de ciudadanos, destruía los últimos vestigios de libertad y robaba cientos de millones de dólares al pueblo cubano. Esa fotografía de la Cuba de los años 50, ¿quién la hace? John Fitzgerald Kennedy, octubre de 1960, en un banquete de campaña electoral, por supuesto, donde estaba criticando la política de la administración republicana que estaba en ese momento en el poder. Respecto a su manejo de la situación cubana, digamos. Yo creo que es uno de los diagnósticos más demoledores que se pueden hacer de la situación de Cuba. Deberían leerlo quienes hoy tratan de idealizar ese mundo que Kennedy describe de manera fulminante. Y eso también, yo creo que nada mejor que oírlo. Nos puede parecer algo risible o imposible que se digan estas cosas, pero bueno, yo te invito a ver un video donde escuchamos decir algo
mucho peor de lo que pudiéramos pensar que se puede decir sobre Batista, ¿no? Pues vamos a ver. Gracias, Joel. Gracias, Ari. Cuando Fidel Castro tomó el poder por la fuerza con armas, derramando sangre, cogió una joya de oro. Cuba era una joya de oro. Ningún gran medio de comunicación lo recogió, pero sí una indiscreta cámara de Cuba Información. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, afirmaba hace unos meses en Madrid que la Cuba de Batista fue, palabras textuales, una joya de oro. Es el mensaje que repiten no pocos medios de Estados Unidos. La Cuba de antes de la revolución era una especie de paraíso de desarrollo económico y armonía social. En los canales de Miami vemos una y otra vez imágenes de los clubes nocturnos, de las escuelas privadas o de los carteles lumínicos de las grandes tiendas de La Habana. Cierto, Cuba era el primer país de América Latina en número de televisores, el segundo en vehículos particulares y el tercero en número de teléfonos. Pero estos datos no son más que el escaparate que servía para ocultar el drama social, porque el centro de la capital cubana no era toda Cuba. Según el Censo de Población de 1953, realizado por la propia dictadura de Batista, el 44% de los menores de 6 a 14 años no asistía a la escuela y el 23,6% de la población era analfabeta. El 31% del campesinado padecía paludismo y solo un 8% recibía atención médica del Estado. Solo el 44% de las casas de las ciudades eran de mampostería y en zonas rurales el 1%. Solo el 35% de las viviendas tenía agua corriente y el 43% carecía de inodoros. Esa era la Cuba real, bien alejada de la imagen burguesa que hoy siguen presentando con nostalgia los canales de Miami, y bien distante de la joya de oro que añoran por cinismo, conveniencia o pura ignorancia las llamadas damas de blanco. En un programa donde se habla de la servidumbre moderna, la película que trajera Omar casi que no podía ser otra. Tiempos modernos, de Charles Chaplin. Clásica, un icono del cine y del arte moderno, precisamente. Esta película de 1936. 1936, increíble. Y uno la ve ahora mismo y parece de mañana. Sí, quise precisar la fecha, que no recordaba de memoria, justo para advertir al espectador, pues, cómo Chaplin ilumina un siglo. Yo diría una etapa civilizatoria, que creo que hoy no es exactamente con las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información, estamos como en otra etapa civilizatoria, pero la de todo el dominio de la máquina o la maquinización, como él yo creo que denunció, está en tiempos modernos, donde él coquetea también un poco con el cine, del cine silente al sonido, marca también una etapa en su cinematografía, y vemos a su creación tremenda, Charlotte, este modelo del actor, del clown, del payaso, envuelto en la historia. No solo dentro de la máquina o la maquinización, sino fijémonos que en tiempos modernos ese hombre, por azar, por casualidad, no puede escapar de la historia, como no puede escapar de la explotación que es denunciada en tiempos modernos. Chaplin habitualmente no se enuncia sobre él su circunstancia o su sentido social, pero el personaje de Charlotte, por su propia condición de un vagabundo pobre, es ya una entidad social actuante en la historia, y en tiempos modernos lo vamos a ver tal vez como en ninguna otra película, esa dimensión
de su enorme personaje, yo me atrevo a decir, bueno, ¿qué se puede decir de tiempos modernos que no haya sido dicho y que no haya sido dicho mejor? Pero no nos queda otro remedio que señalarles a los espectadores la enorme poesía de ese actor y director. Yo creo que nosotros habíamos traído a la pupila a Chaplin, ¿te acuerdas? Pero ahora recomendamos su primer filme de modo completo, y de verdad que Chaplin no nos debe faltar en la pupila, como no debe faltar en el repertorio cinematográfico de cualquier público. Pues gracias, Omar. Los dejamos con el fragmento de la película, que les recuerdo, usted la puede tener si va desde ahora mismo a cualquiera de los Joven Club de computación del país.